Muy buenas noches, el Señor los bendiga. Y el Señor nos bendice a todos con su bendita y maravillosa palabra. Una palabra que desde siempre el Señor ha querido entregarnos, desde los tiempos de Adán y Eva hasta hoy. Y cuando leemos el Antiguo Testamento vemos cómo el Señor eligió siervos, eligió profetas, para que inspirados por Dios sirvieran como los labios de Dios. Que aquellas palabras que eran traídas al profeta, el profeta las llevara a su pueblo, porque Dios sabía exactamente lo que el pueblo necesitaba. Diferente a que dijera lo que el pueblo quería oír. Él, a través de los profetas, daba la palabra que el pueblo necesitaba. Y Dios conoce al ser humano de una manera absolutamente profunda, que si nosotros entendiéramos de la forma que Él nos conoce, nos entiende, nos ve, muchas cosas nosotros no haríamos, no por miedo, sino por respeto, por respeto. Y para esto fue que el Señor trajo los mandamientos. Los mandamientos son como unas barreras protectoras que el Señor coloca para que en la medida en que nosotros vamos por el sendero de la vida, no nos vamos como a un abismo, porque muchas veces de forma consciente, a veces inconsciente, nosotros como que nos salimos. Y a veces, no sé si ustedes han visto una persona cuando escribe en un cuaderno que no tiene líneas, que empieza aquí y termina allá o termina por acá, y ni cuenta se da. Y empieza, así pasa con nuestra vida. Entonces los mandamientos son aquellas normas, esos mandatos que Dios ha entregado al pueblo para que tengamos una adecuada relación con Él, pero también con nuestro prójimo, para que podamos vivir en paz, en armonía, con justicia. Estas enseñanzas, estas advertencias, exhortaciones, mandatos, palabra de Dios, los profetas los decían a personas en forma individual, pero también a todo un colectivo, a comunidades completas, a pueblos enteros. Pero lo triste es que muchas veces, la gran mayoría de las veces, a pesar de las personas o los pueblos saber que lo que ahí se estaba diciendo era palabra de Dios, entonces no hacían caso. Hoy vamos, mis amados, a hablar de algo que le sucedió a Ezequiel. Y es como Dios le va a dejar muy claro cuál es su papel como profeta. Y él utiliza unos símbolos muy especiales, símbolos muy sencillos, pero que él necesita que el profeta los entienda porque los va a vivir, pero que el pueblo también sepa cuál es el papel que está cumpliendo este profeta. Vamos a Ezequiel capítulo 33, uno de los pasajes más conocidos por todos nosotros en las iglesias. Y dice así la palabra del Señor. Ezequiel capítulo 33, y voy a leer desde el versículo 1. Hoy pueden dejar su Biblia abierta en Ezequiel porque vamos a hacer lecturas durante todo el mensaje. Una vez más recibí un mensaje del Señor. Hijo de hombre, da este mensaje a tu pueblo. Cuando yo envío a un ejército contra un país, los habitantes de ese país escogen a uno de los suyos para que sea el centinela. Cuando el centinela ve acercarse al enemigo, toca la alarma para advertir a los habitantes. Entonces, si los que oyen la alarma se niegan a actuar y resulta que los matan, ellos mismos tendrán la culpa de su muerte. Oyeron la alarma, pero no le hicieron caso, así que la responsabilidad es de ellos.
Si hubieran prestado atención a la advertencia, podrían haber salvado sus vidas. Ahora bien, si el centinela ve acercarse al enemigo y no toca la alarma para advertir a la gente, él será responsable de la cautividad del pueblo. Todos morirán en sus pecados, pero haré responsable al centinela por la muerte de él. Señor, gracias infinitas, Padre, por tu palabra. Pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo con cada uno de nosotros, abriendo, Señor, nuestra mente y corazón a esta palabra, Señor. Que podamos escuchar al centinela que abre su voz, su boca, Señor, que se dispone para que escuchemos esa alarma, esas trompetas que resuenen fuerte dentro de nosotros advirtiéndonos del peligro. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Vamos a mirar entonces qué es esto del centinela de Dios. Para los que tienen Reina Valera es el atalaya y la alarma es la trompeta, que es como más los conocemos. Entonces vamos a mirar cuál es la labor de un centinela. ¿Qué hace un centinela después de haber leído hoy? Entonces un centinela tiene que estar en un sitio donde pueda mirar los peligros que se avecinen. Normalmente las ciudades tenían murallas y el centinela se hacía en la parte superior de la muralla. Entonces un centinela todo el tiempo estaba mirando a su alrededor. Lógicamente que un solo centinela para una gran ciudad pues no sería suficiente protección, no tendría la manera de vigilar como todos los lados de la ciudad. ¿Qué debe tener entonces este centinela? Primero, todos sus 5 sentidos puestos en la labor que está haciendo, no se puede distraer. Que le dio sueño, busca relevo, pero no puede dormir. No se puede poner a conversar. Si estuviéramos en los días de hoy, no se puede sentar a chatear, como hacen nuestros vigilantes o centinelas, que les pasan todo por encima porque están ocupados contestando las redes. Ellos no podían hacer nada de eso, tenían que estar vigilantes y tenían que tener su herramienta ahí listica y en la mano. ¿Y cuál era en este caso? La alarma o la trompeta. Vamos a hablar de trompetas, que es como más lo conocemos. Entonces, debían siempre tener la trompeta ahí en la mano. Entonces, cuando este centinela veía que llegaba alguna persona, debía tener discernimiento, porque podía ser un mercader, pero como aprendían a conocer a la gente, debía avisar que venía alguien. Y cuando veía que los iban a atacar, entonces, ¿cómo sonaba esa trompeta? ¿Qué creen ustedes? De pronto así suavecito, como invitando a la fiesta. No, sonaba fuerte, anunciando que había peligro. Habían formas en las cuales las trompetas sonaban. Sonaban de una manera cuando iban a tener actividades religiosas, o cuando se iban a reunir príncipes, o iban a tener algún tipo de reunión de esas. Cuando estaban en la guerra, para saber cómo atacaban, pero también cuando les servía como alarma para que estuvieran prevenidos porque los podían atacar. Entonces, eso era lo que hacía el atalaya o el centinela, atento, dispuesto y preparado para cualquier cosa que eventualmente se presentara, que todo era sin previo aviso. Normalmente las guerras no las avisaban. Pero vamos a mirar algo más que hace el centinela. Lo vemos del versículo 7 hasta el versículo 9, y es cómo el Señor nombra a Ezequiel como centinela. Ya sabemos entonces qué es lo que hace. Ahora le encomienda la labor. Ahora, hijo de hombre, te pongo por centinela del pueblo de Israel. Por lo tanto, escucha lo que digo y adviérteles de mi parte.
si yo anuncio que unos malvados de cierto morirán y tú no les dices que cambien su manera de vivir, entonces ellos morirán en sus pecados y te haré a ti responsable de su muerte. En cambio, si les adviertes que se arrepientan y no lo hacen, morirán en sus pecados, pero tú te habrás salvado. Entonces miren cómo este centinela, que era Ezequiel, lo que tiene que hacer es llevar la palabra de Dios al pueblo. Y aquí en este texto lo que habla es de amonestar, de exhortar, de advertir al pueblo sobre lo que Dios dice y demanda, pero con un fin específico, y es que la persona cuando escuche la palabra de Dios a través del profeta, del centinela de Dios, entonces esta persona se arrepienta y cambie su mala conducta. Miren pues cuál es la finalidad de esto. No es solo para que escuche, no es solamente para que diga, ah, sí, estuve en una predicación, ya fui a la iglesia y allá me senté y escuché. Es para que las personas entiendan, para que el pueblo entienda cuál es su mala conducta, la deje, la corrija, pero se arrepienta. Eso es una condición muy especial, porque muchas veces dejamos de hacer lo malo, pero decimos, nunca me arrepiento de lo que hice. Lo que cuenta es lo que hago de aquí para allá, y eso no es correcto. Muy bien. Claramente lo que está haciendo aquí es mostrándole la gran responsabilidad que tiene el centinela si no utiliza la trompeta, la alarma. En este caso es la palabra de Dios. Y se debe hacer para poder alertar a las personas sobre su mal proceder, para que no mueran. Porque si en este caso el profeta no le advierte al pueblo todos los pecados que están cometiendo y la persona muere, pues la persona muere, sí. Los pecados son de la persona, pero por el centinela no haberle advertido su pecado, Dios dice que el pecado, la sangre del que muere será sobre él. En cambio, si el centinela advierte, si el profeta le advierte al pueblo y el pueblo hace como quiere, el pueblo o la persona va a morir o a sufrir las consecuencias de su pecado, pero el centinela queda libre. Ese es entonces como la analogía entre el centinela que cuida la ciudad y el profeta que utiliza como trompeta o como alarma la palabra de Dios. Ahora miremos cuál era el mensaje que tenía que llevar Ezequiel al pueblo. Y lo vemos desde el versículo 10. Dice así. Inclusive les sugiero que escuchen, porque esta versión la elegí, esta versión es la Biblia del Pescador por el lenguaje que maneja. Entonces escúchenla por favor. Dice, Hijo de hombre, da este mensaje al pueblo de Israel. Ustedes dicen, nuestros pecados son una carga pesada, nos consumimos poco a poco. ¿Cómo sobreviviremos? Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, no me complace la muerte de los perversos. Solo quiero que se aparten de su conducta perversa para que vivan. Arrepiéntanse, apártense de su maldad, oh pueblo de Israel. ¿Por qué habrían de morir? Hijo de hombre, da este mensaje a tu pueblo. La conducta recta de los justos no los salvará si se entregan al pecado, ni la mala conducta de los malvados los destruirá si se arrepienten y abandonan sus pecados. Cuando les digo a los justos que vivirán, pero después pecan y piensan que se salvarán por haber sido justos anteriormente, entonces no se tomará en cuenta ninguno de sus actos de justicia. Los destruiré por sus pecados.
Y supongamos que les digo a unas personas malvadas que de cierto morirán, pero después abandonan sus pecados y hacen lo que es justo y recto. Por ejemplo, podrían devolverle la garantía a un deudor, restituir lo que habían robado y obedecer mis leyes que dan vida, dejando de hacer lo malo. Si así lo hacen, entonces de cierto vivirán y no morirán. No se sacará a relucir ninguno de sus pecados pasados porque hicieron lo que es justo y recto. Por eso ciertamente vivirán. Aquí sí lo que uno dice es el que tenga oídos para oír. Díganme uno qué le puede añadir a algo tan claro como es. Vaya, vaya profeta, y dígale al pueblo que si son justos pero pecan, morirán. Porque el hecho de haber sido bueno por allá algún día, un tiempo, pero hacerlo malo hoy, no le significa nada. Eso no es ningún salvavidas. Pero también dígale que si pecaron, si eran injustos, y se arrepienten y enmiendan la obra, no morirán. Es así de claro, eso es exhortar. Eso es mostrarle al pueblo con toda claridad lo que todo el pueblo debe hacer. Porque con plena seguridad que cuando se le habla a más de uno, hay uno que es justo y ahora está pecando, y hay otro que pecaba y ahora ha cambiado su maldad por obras de justicia. Entonces la palabra es para todos ellos. Pero, a ver, ¿qué es lo que estaba haciendo este pueblo? ¿Cómo es que se comporta para que Dios esté como tan preocupado y le diga a Ezequiel que él es ese centinela? Lo primero que ellos hacían era que decían, no, es que Dios no es justo. Él es injusto con el pueblo, pero los injustos eran ellos, porque es que Dios les dice, es que a cada uno yo los voy a juzgar según su conducta. Ustedes bien juiciositos en la casa van a leer del versículo 17 hasta el número 29, y ahí van a encontrar toda esta parte. Entonces, eso decían ellos. Ahora, otra cosa que decían era, pues nosotros somos descendientes de Abraham, y si Abraham, que era uno solo, Dios le dio la bendición con toda esa tierra, pues nosotros tenemos derecho a la tierra por ser todos los que somos. Y así es como empiezan ellos a reclamar derechos, a decir, yo tengo derecho a esto, y Dios es injusto si no lo da. Pero, ¿qué es lo que Dios hace? Él advierte por medio del centinela y les dice, pero ustedes, en palabras de nosotros le diríamos, ustedes si son los más conchudos del mundo, ¿cómo pretenden decir que esta tierra la van a tener en posesión cuando ustedes lo que hacen es practicar idolatría? Cuando ustedes hacen justo lo que yo les digo que no hagan, cuando se comen la carne con su sangre, cuando derraman sangre, cuando ustedes son adúlteros, cuando están en pecados, cuando son injustos. Les repito que la palabra de nosotros, para un pueblo que habla en ese sentido, sería no sean conchudos. ¿Cómo se les ocurre? Pero entonces, ¿qué les voy a premiar? Les voy a premiar la infidelidad. Les voy a, simplemente porque descienden de Abraham, porque dicen que sus padres o ustedes algún día fueron justos, pero hoy están en pecado, los voy a bendecir. Eso es lo que el centinela le está diciendo a ese pueblo que está en la cautividad y está sufriendo, pero es un pueblo que no se arrepiente. Yo no sé ustedes, pero yo conozco personas que están, como dice uno, en la mala, que tienen una cantidad de problemas que son simplemente consecuencias de sus actos, y están pero mal, sufriendo, padeciendo una cantidad de cosas, pero no se arrepienten. Reconocen que cometieron pecado, pero ni enmiendan ni se arrepienten. Entonces, ¿qué es lo que después de todo esto le dice Dios
a Ezequiel. Y le dice, bueno, Ezequiel, esta es tu tarea, pero yo te quiero decir cómo te va a tocar con ese pueblo. Y miren que esta es una radiografía, una triste radiografía de lo que le pasa a este centinela. Y casi que a todos, en muchas ocasiones. Versículo 30. Hijo de hombre, los de tu pueblo hablan de ti en sus casas y murmuran acerca de ti junto a las puertas. Se dicen unos a otros, vayamos a oír lo que el profeta tiene para contarnos de parte del Señor. Entonces, ellos se acercan fingiendo sinceridad y se sientan delante de ti. Escuchan tus palabras, pero no tienen ninguna intención de hacer lo que tú les dices. Tienen la boca llena de palabras sensuales. En su corazón solo buscan dinero. Les resultas muy entretenido, como alguien que les canta canciones de amor con una hermosa voz o les toca buena música con un instrumento. Oyen lo que les dices, pero se niegan a hacerlo. Sin embargo, cuando les sucedan todas estas cosas terribles, que sin duda les sucederán, entonces sabrán que hubo un profeta entre ellos. ¿Cómo se sentiría Ezequiel? ¿Qué creen ustedes de cómo se sentiría Ezequiel? Es decir, saber que va a un pueblo que está sufriendo, que él lleva la palabra de Dios, que Dios le ha advertido, pero que simplemente lo van a escuchar y no van a hacerle caso. Pues mis amados, esa es la realidad que vivimos los siervos del Señor. Esto no es del 587 antes de Cristo, esto es del 2021 después de Cristo. Ha sido y será por mucho tiempo. Ha sido y será. Por eso es que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Por eso es que la palabra de Dios, cada que uno la lee, uno siente que se está mirando ante ese espejo maravilloso que Dios pone enfrente de uno. Esto no lo escribí yo. Esto es palabra de Dios para darle aliento a los centinelas, pero también advertencias. Muchas advertencias hay contra el centinela. Ni crean que Dios contempla al centinela. Quien cree que por llevar la palabra del Señor se tienen beneficios está pero muy equivocado, porque lo que se tienen son responsabilidades, grandes responsabilidades. Es un enorme privilegio, claro que sí, pero con muchísimas responsabilidades. Hablan de ti donde tú no los ves ni los escuchas. Van a escucharte y saben que es el mensaje de Dios. A pesar de acudir en grupo, de escucharte, de halagarte, Ezequiel, no te hacen caso. Van por montones. Donde tú estés hablando, allá van a estar todos ellos y saben que tú llevas la palabra mía. Y se van a sentir contentos y te van a decir, uy, qué palabra, hermano. Hoy escuché la palabra de Dios a través de usted. Que el Señor lo bendiga, la bendiga. Dios me habló y te van a halagar, pero Ezequiel, no les hagas caso, porque te oyen y no hacen, porque te escuchan como quien escucha a un cantor de amores, como quien canta canciones de amor para llevar mensajes muy hermosos. Pero tu misión es otra. Predícales, háblales, para que el precio del pecado que ellos van a pagar en ellos mismos no sea sobre ti. No te quedes callado.
porque ellos pecan porque quieren, a pesar de saber, a pesar que se les dice, límpiate las manos de su sangre, pero mantén siempre la alarma con ellos, siempre, siempre la alarma con ellos. No te escuchan como a un centinela ni como a un enviado mío, no escuchan el sonido de la trompeta que es mi palabra, porque te ven como un cantante de amores. Ténganlo muy presente. Te ven como un cantante de amores. ¿Qué es un cantante de amores? Cuando uno mira en la cultura antigua, el cantante de amores eran esos músicos que llevaban, sobre todo a las ceremonias, a las bodas. Es que no cantaban hermoso, claro, y entretenían a la gente. Este pueblo le gustaba entretenerse. Ubíquense en ese tiempo, donde no habían tantas maneras de entretenerse como hay hoy. Tantísimas formas. Ellos se entretenían con la palabra de Dios. Se entretenían con eso. Pero ¿qué les pasaba? Lo que les pasaba es que ellos se dejaban como llevar por la melodía, porque había mucha gente. Era un espectáculo. Pero a la hora de la verdad, la palabra ni sabían de qué se habló. Vea, muchas veces hay personas que vienen porque se disponen así como este pueblo. Miren que ellos se disponían, iban a un sitio, sabían que era palabra de Dios, le agradecían al predicador, todo muy lindo, y asistían con mucha regularidad. No era de vez en cuando, sino con mucha regularidad, como sucede en nuestros días. Y le pregunto uno a la persona, ¿y qué fue el mensaje? Hablaron de Dios. ¿Sí? El día que aquí no se hable de Dios me cuentan. Hablaron de Dios, eso no es el mensaje. ¿Qué de Dios? ¿Qué te dijo a ti? ¿Qué te invita a hacer la palabra? ¿A qué te mueve? Porque es que no es por contar historias, no. Para contar historias, vamos donde un buen contador de historias, alguien que tenga voz más melodiosa, más agradable, en un sonsonete como el que tengo yo. No, ese no es la razón de ser, es escuchar la voz de Dios a través de una persona que él llama centinela, profeta, siervo. ¿Qué le decía el Señor a Ezequiel? Mira, Ezequiel, ahí los vas a ver a todos al frente tuyo, pero tú sabrás si el mensaje fue escuchado por ellos como debe ser, si ves que en sus vidas haya arrepentimiento y cambio en sus acciones. Si no, mi hijo, siga predicando hasta que la palabra llegue a quien realmente la escuche con el corazón. No medio con los oídos, sino con el corazón. El problema en este mensaje no es el mensajero. En la palabra del Señor se dice que él era buen predicador. Pablo no era buen predicador. A Pablo lo criticaban porque era como medio bajito, medio feíto. Yo me identifico con la descripción de Pablo como predicador. Pero no era él el problema, porque el mensajero estaba llevando la descripción conforme a lo que Dios le decía. Es que el mensajero lo único que hace es prestar todo su ser para que la palabra de Dios llegue en forma audible. No más. Eso es lo que debe hacer un mensajero de Dios, distinto a que alguien adorne el mensaje, lo cambie, lo utilice. Eso es otra cosa. Al ser el mensajero, el portador de la palabra de Dios, entonces el problema tampoco es el mensaje.
porque salía directamente de los labios de Dios, por lo tanto, era verdad. Y Ezequiel le estaba hablando a un pueblo, ellos en este momento estaban en cautiverio babilónico. Luego cuando ustedes lean 12 años del cautiverio babilónico, estaban asistiendo, lo escuchaban, estaban sufriendo el castigo de Dios. Sin embargo, en lugar de tomar decisiones de cambio, seguían obstinados en su pecado. Ese cuentecito de que el que reza y ¿cómo es que dicen? El que peca y reza empata, eso no es verdad. Eso es una de esas, digamos, herejías y cosas de Satanás para que la gente crea cosas que no son. El problema es que el pueblo redujo la función del centinela, la función del profeta, del mensajero de Dios, a solo entretenimiento. Muéstreme una orquesta, luces, mucha gente y mucha cosa que hacer. Muéstreme todo eso. Y el pueblo pecó por eso, aún en los tiempos de Ezequiel. Este pueblo dejó de atender a ese sonido ensordecedor y protector de la trompeta para engolosinarse con un tono de voz, como describe la misma palabra. ¿Qué hacían ellos? Ellos escuchaban, pero no permitían que la palabra entrara a su mente y a su corazón. Vean, más o menos intentaré explicarlo de esta forma. Hay un ritmo musical, un género musical que tiene engolosinado sobre todo a los jóvenes. Resulta que yo no solamente escucho los ritmos, sino que, no sé, por estas cosas de la predicación y todo, yo le hago exégesis a un bostezo. Entonces, toda canción que yo escucho, yo empiezo a pensar en la letra. Porque es que yo no voy a contaminarme tarareando una canción que deshonra a mi Señor. ¿Cómo me paro yo aquí, pues? Díganme cómo me paro a decirles que adoren al Señor, cuando enseguida, ¿cómo es, Carlitos? Punchi, 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 como sea, pero con unas cosas que deshonran al Señor. El problema no es el ritmo, la cadencia, no es eso, es lo que dicen. ¿Sabe qué me han dicho muchas personas conocedoras de la palabra de Dios? Me dicen, no, lo que pasa es que a mí me gusta mucho la música, pero yo no le presto atención a la letra. Ah, no, cuénteme una de vaqueros, pues. Cuénteme una de vaqueros. Eso no es verdad, eso contamina, eso daña. Pero ¿qué es lo que hace Satanás? Te dice, ay, qué música tan buena, muy moderna. Si tú no la sigues, si no la consumes día y noche, vas a estar anticuado, pasado en moda. Ah, bueno, eso era lo mismo que hacía el pueblo. El pueblo iba, escuchaban a Ezequiel y salían. Como habló bueno, ¿de qué? No, para ella, para él. Por ahí les dijo, como a los adúlteros, por ahí les habló a los fornicarios. Por ahí estuvo hablando de aquellos que son codiciosos. Por ahí. Escuchaban una voz melodiosa, pero la palabra no les llegaba a ellos y menos la hacían. Cuando ellos salían, cuando bajaban las escalitas, seguían en su mundo común y corriente. Ah, pero como allá fuimos al culto, ese era el mundo que está relatando el Señor aquí en Ezequiel. Ellos no veían al centinela que con su trompeta los despertaba, sino que querían una melodía que los arrullara. Algo que les hiciera como sentir sus conciencias adormecidas. Por eso es que dice segunda de Timoteo que teniendo comezón de oír, teniendo ganas de oír, teniendo muchos de ellos necesidad de oír, amontonaron para sí maestros conforme a sus propias pasiones. Si dices lo que quiero oír, asisto, si no te castigo con mi ausencia.
Porque si lo que me vas es a dar varilla cada que voy, entonces no me conviene, no me interesa, habiendo tanta cosa que me puede servir. Claro que en el tiempo de Ezequiel, como no habían más diversiones, ni había Facebook, ni había nada de esto, ellos volvían, pero ya saben, la melodía, pero no escuchaban la palabra. Pero tú hoy estás escuchando. Y por eso he repetido una y otra vez, porque no me estás escuchando a mí, sino la trompeta de la palabra de Dios. Y eso es lo que te está pidiendo esta trompeta, es que pienses en tus acciones, que te arrepientas de tus malos procederes, los pasados y los presentes, sin excusas, porque delante del Señor no hay excusa que valga, ninguna. Es la trompeta de Dios que desde este humilde lugar en la Confra de Laureles quisiera que se escuchara por toda parte, porque es que estamos llenos de cantores, de canciones de amor. Y eso es lo que está dañando al pueblo, porque es que lo arrulla, lo adormece, lo entretiene. Pueblo, ¿cuándo vas a despertar? ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a despertar de ese aletargamiento que te está dañando? ¿Cuántas más cepas tienen que llegar para que nos pellizquemos, para que nos movamos y veamos que la venida de Cristo está pronto? Entonces, ¿qué vas a esperar? Si lo ha anunciado de múltiples formas, ¿qué estás esperando? ¿A que suenen las trompetas del Apocalipsis? Qué pena, pero no las vas a escuchar. Porque la trompeta está sonando hoy. Y no para entretener, sino para movernos, por Dios. Es que eso es lo que el Señor necesita, es lo que Él quiere. Hoy escuchas la voz de Dios que resuena, para que no te dejes llevar por esos sensuales y dulces cantos que duermen tu conciencia, para que no permitas que el espectáculo y la multitud estén por encima de las amorosas y justas demandas de Dios. Tan bueno no dan tanto, eso es verdad. Pero queremos, venga para acá. Cuando quieras darle gusto a tus sentidos, cuando quieras enamorar, cuando quieras un tiempecito de diversión, de descanso, busca un dulce cantor de amores. Son espectaculares. Y los hay por montones, y eso no deshonra al Señor. Pero eso no lo vas a escuchar aquí. Cuando y yo lo hago cuando me voy a divertir, me voy a entretener, me siento con mi esposo, escuchamos cantores de amores que nos hacen amarnos mucho más. No en una iglesia, no en la casa de Dios. La casa de Dios es para que suene la trompeta de la palabra del Señor. Miren, así como en el tiempo de Ezequiel el llamado de Dios es a que nosotros seamos responsables de nuestras elecciones espirituales, materiales, todo lo que nosotros hacemos, para que luego no culpemos a Dios por las consecuencias de nuestras malas decisiones, ni a Dios ni al otro o a la otra, sino que busquemos en nosotros. Miren, hoy el Señor nos llama a ser ese centinela protector de un mundo que se autodestruye porque no quiere escuchar las advertencias. Ustedes saben, oyen que está en todo el mundo discutiendo. Ay, que porque pusieron mucho problema para lo de la eutanasia. Entonces, que cómo van a ver en todas las EPS. ¿Quién está diciendo? Pero entonces, ¿quién es el dador de vida? Entonces, yo cuando lo voy... ¿Quién lo puede quitar? No es el mismo que da vida. En eso está enfrascado el mundo. Miren en lo que estamos. Ya ni siquiera las cifras de muertos por el COVID importan, porque como ya van superadas por los asesinatos, por las masacres, por los abortos, por tantísimas cosas, ¿qué más da?
la causa de la muerte, si no nos preocupa ni siquiera eso. No nos preocupa. Seamos protectores de este mundo que no quiere escuchar advertencias, porque este mundo está empeñado en escuchar a los cantores de amores que endulzan el oído, que les hacen sentir que tienen derecho a todo, pero obligaciones ni con nada ni con nadie. Hoy debemos sonar fuerte la trompeta de la palabra de Dios ante una sociedad que no cree en el justo juicio de Dios. Porque entre otras cosas no reconoce los atropellos a los que somete a Dios, al prójimo y a la creación en general. Así que esta trompeta tiene que sonar fuerte para que las personas reflexionen en sus caminos, para que no sean solo oidoras, sino hacedoras de la palabra. Pero es que nosotros en coro decimos, sí, Santiago 1:22, seamos pues hacedores y no solo oidores, porque es que quien así lo hace es para su propio mal. Es que el mal no es para el que toca la trompeta, el mal es para el que oye y no hace, porque se queda inmerso en lo mismo. Por eso es que Dios llama centinelas que no se amolden a las exigencias de las congregaciones que quieren dulces cantos de amor y que quieren tapar sus oídos a la palabra de Dios. ¿Saben una iglesia cuando tiene un avivamiento? Cuando la gente escucha una trompeta de Dios ensordecedora y se arrepiente y enmienda su camino. No cuando sale aquí muy contento, porque todo muy bien, porque en su vida no tiene nada que cambiar. Eso se llama entretenimiento. No se llama, no se ven conversiones, no es nada de eso. Miren, Dios llama centinelas que sean valientes y que le adviertan del peligro a una sociedad orgullosa y obstinada, que se siente autosuficiente a causa de la idolatría. Ellos los mismos dioses más una cantidad de dioses que les sirven para todos los fines. Y una sociedad que reclama las bendiciones de un Dios que no conoce y mucho menos lo honra. Dios llama centinelas que recuerden la palabra de Jesús cuando decía en Mateo 15, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Dios llama centinelas valientes que hagan retumbar la voz de Dios en los oídos de las personas. Ojo con esto, que hacen alarde de su devoción y su religiosidad, sobre todo en épocas de pandemia. Sobre todo ahorita sí que están pegaditos de Dios. ¿De cuál Dios? Quieren a Dios como esa vacuna que los cure de todos los males, los peligros y los miedos, pero sin arrepentimiento. Y Dios sí es una vacuna contra el pecado, pero lo tengo que confesar y tengo que creer en Él, cambiar todo lo malo que tengo. Dios llama centinelas que lleguen a la conciencia de las personas, que lleguen a su corazón, para que allí se anide la verdadera palabra que lleva a la persona al arrepentimiento. Porque es que un centinela también puede ser un cantor de amores, pero ¿de qué amores? Que de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera, de una manera tan grande, que envió a su Hijo a que muriera en la cruz, y para que con dolor y con sangre lavara el pecado de todo el que en Él cree. Así que un centinela sí puede ser cantor de amores, pero del amor verdadero de Dios por su pueblo, por sus hijos. Pero no porque sí, no como un hecho universal, porque murió en la cruz ya, yo soy salvo, no, porque yo creo en Él. Recibo ese gran amor de Dios, entonces sí podemos ser cantores del amor de Dios. Dios llama a centinelas que canten esas canciones de amor, pero de ese amor que sale del corazón del Señor.
no de ese amor que nosotros disfrazamos. Y el amor de Dios no es un amor que dice, pida lo que quiera, que como quiera se lo doy. No, pide para el reino, pide como debes pedir y te será concedido. Pero es que hay que aprender a conocerlo, su voluntad, a saber qué es pedir para Él y para el reino. Centinelas que digan sin miedo, sin ningún miedo, cuidado que viene Satanás y te viene pisando los talones y lo que estás haciendo te va a llevar a la condenación y eso no se hace de esa manera. Y ponte la armadura del Señor y cuida lo que dices y cuida lo que haces. No necesitamos centinelas que soben para que todas las sillas sean ocupadas, sino centinelas que amen tanto a su congregación que les duela saber que siquiera uno se va a perder. Eso es lo que este mundo necesita. Centinelas que le digan a la gente, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Señor, gracias. Gracias, Padre amado, porque tú nos invitas, Señor, a ser esos centinelas que adviertan a su pueblo, Señor. Padre, gracias por el valor, Señor, que se tiene, Señor, cuando la palabra proviene de ti, Padre amado. Señor, cuídanos de buscar cantores de amores que nos endulcen el oído y nos alejen de ti, Señor. Cuida, Señor, a todas las congregaciones, cuida, Señor, a tu pueblo esparcido por toda la tierra, Señor. Permite que cada vez, Señor, tu palabra sea más predicada, Señor, y que en tus casas de oración suenen fuertes, retumben esas trompetas, esas alarmas protectoras para nosotros, Señor. Gracias por tu bendita y maravillosa palabra, mi Señor. Gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.